El hijo del millonario. Vio a la hija de la limpiadora y dijo algo increíble. Un lujoso salón, iluminado por enormes ventanales que dejaban entrar la luz dorada de la tarde, parecía ser el escenario perfecto para la tranquilidad. Pero ese silencio elegante se rompió con una frase tan inesperada que heló la sangre de todos los presentes. «Papá, ¿por qué ella no tiene zapatos nuevos como yo?» La voz clara y curiosa del hijo del millonario retumbó en cada rincón de la mansión. Sus pequeños dedos señalaban sin malicia a la hija de la limpiadora, una niña de cabello oscuro y ojos llenos de inocencia que, en ese instante, no supo dónde esconderse. Y en ese momento, antes de que la historia avance, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. En la próxima historia, te mandaré un abrazo muy especial con tu nombre y tu ciudad, porque aquí, cada corazón cuenta y cada palabra tuya llena de vida este espacio. El tiempo pareció detenerse después de esa pregunta. El millonario, un hombre de traje impecable y mirada orgullosa, levantó lentamente la vista de los documentos que revisaba y fijó sus ojos en su hijo. La limpiadora, sorprendida y avergonzada, bajó la cabeza con rapidez, como si deseara volverse invisible. La niña, sin embargo, a pesar de su vestido gastado, sonrió con timidez, como si aquella pregunta no la ofendiera, sino que despertara en ella un destello de esperanza. El aire se hizo espeso, casi irrespirable. Nadie en ese salón se atrevía a pronunciar palabra. Era como si todos temieran que cualquier respuesta pudiera desatar una tormenta. El millonario respiró hondo, conteniendo un gesto de fastidio. Él estaba acostumbrado a que el lujo y la apariencia lo dominaran todo. Estaba habituado a mirar por encima del hombro a quienes trabajaban para él. Pero su hijo, tan pequeño aún, acababa de poner en evidencia algo que él jamás hubiera querido escuchar. El niño, con la inocencia que solo tienen los que aún no conocen el peso del mundo, volvió a insistir. «Papá, mira, mis zapatos son nuevos, huelen a cuero, pero los de ella parecen viejos, están rotos. ¿Por qué ella no tiene unos como los míos?» La limpiadora sintió que las lágrimas querían escapar de sus ojos. Apretó con fuerza el trapo que sostenía entre sus manos, deseando que aquella conversación se evaporara. Su hija, en cambio, con esa candidez propia de los que no conocen la maldad, levantó la barbilla y miró al niño rico con una sonrisa limpia, como quien agradece simplemente ser visto. El millonario carraspeó, intentando cambiar de tema, pero no pudo. La pregunta había quedado flotando en el aire, clavándose en cada rincón de la sala, en cada mirada. Era como si los muros dorados de la mansión ya no pudieran ocultar las desigualdades que existían dentro de ella. El hijo del millonario no entendía de clases sociales, ni de jerarquías, ni de desprecios. Su mundo, hasta ese instante, estaba lleno de juguetes caros, ropa a la moda y todo lo que pudiera desear. Pero esa tarde, frente a la sonrisa tímida de una niña con zapatos gastados, algo en su corazón comenzó a despertar. Mientras los adultos callaban, el silencio se volvía insoportable. La limpiadora tragó saliva, deseando que la tierra la tragara. Su hija bajó la mirada al suelo, tratando de ocultar los agujeros en la tela de su vestido. El millonario, por primera vez en mucho tiempo, sintió un leve temblor en el pecho. El niño, en cambio, dio un paso más hacia ella, como si la curiosidad lo arrastrara, como si algo invisible lo empujara a acortar la distancia. Ese primer instante fue breve, pero decisivo. Nadie podía imaginar que aquella inocente pregunta sería la chispa que transformaría no solo la vida de la limpiadora y su hija, sino también la del propio millonario, porque a veces basta una sola frase para que el mundo se desmorone o para que renazca desde sus cenizas. La tensión crecía. La niña, en silencio, parecía esperar un regaño. El millonario, impaciente, miraba a su hijo sin saber cómo cortar aquella escena. El niño, sin embargo, seguía mirando los zapatos viejos de la niña como si fueran un misterio imposible de resolver. «Papá», volvió a decir, con la voz aún más clara, «¿ella no merece tener lo mismo que yo?»
El corazón de la limpiadora se desgarró en ese instante. Quiso interrumpir, quiso disculparse, quiso pedir que su hija no fuera señalada. Pero las palabras no salían. Se le atoraban en la garganta junto con las lágrimas que luchaban por no caer. El millonario, sintiéndose acorralado, simplemente ordenó con frialdad: «Basta, hijo, ven aquí». Pero el niño no obedeció. Sus ojos, fijos en la niña, parecían haber descubierto algo que ni siquiera él sabía poner en palabras. Y ella, con una sonrisa frágil, como un rayo de sol en medio de una tormenta, lo miró de vuelta. Ese cruce de miradas, sencillo y puro, fue suficiente para que todos comprendieran que la historia apenas estaba comenzando. El salón, adornado con mármoles y lámparas de cristal, se convirtió de repente en un escenario cargado de emociones invisibles. No había música, no había risas, no había nada que disimulara la incomodidad que se había apoderado de todos. Solo el eco de una verdad simple, pronunciada por un niño, seguía resonando. ¿Por qué ella no tiene zapatos nuevos como yo? Esa pregunta no se borraría jamás de la memoria de los presentes. Y mientras tanto, tú que me escuchas, quizá también sientas ese nudo en el pecho, porque todos hemos vivido un momento en el que la inocencia de un niño nos recuerda verdades que los adultos preferimos callar. Por eso te invito, de corazón, a que te suscribas ahora y escribas en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero leerte, quiero saber de ti, y en la próxima historia quiero enviarte un abrazo especial, con tu nombre y tu ciudad, porque tu voz también forma parte de esta familia que crece día a día. La mansión volvió a quedar en silencio, pero ese silencio ya no era el mismo. Algo había cambiado. Algo había comenzado a nacer en medio de esa incomodidad. Y ni el millonario, ni la limpiadora, ni mucho menos los dos niños, volverían a ser los mismos después de aquella tarde. El millonario, sentado en un imponente sillón de cuero, observaba la escena con un gesto severo. Su porte era el de un hombre que había conquistado todo con esfuerzo y ambición, pero cuyo corazón se había ido endureciendo con el tiempo. Su traje impecable, de corte perfecto, hablaba de poder. Su mirada fría, en cambio, mostraba que las emociones eran un lujo que no se permitía. A unos pasos de él, con las manos húmedas de sudor y los ojos fijos en el suelo, estaba la limpiadora. Su delantal gastado y sus zapatos deteriorados contaban una historia de sacrificio y cansancio. Había llegado a esa mansión buscando una oportunidad, con la esperanza de que el trabajo le permitiera sostener a su hija, darle estudios, un futuro mejor. Nunca imaginó que, además de limpiar el mármol y quitar el polvo de los candelabros, tendría que aprender a limpiar las heridas del desprecio silencioso que se respiraba en cada rincón de aquella casa. Junto a ella, la niña, pequeña, frágil, vestida con un traje que ya había perdido el brillo de sus primeros días. Pero sus ojos eran un tesoro. Brillaban con la inocencia de quien todavía no sabe lo que significa ser menospreciado. Cuando miraba al hijo del millonario, no veía un niño rico ni un niño diferente. Veía simplemente a otro niño, un posible amigo. Su sonrisa tímida, cargada de esperanza, iluminaba lo que el lujo de la mansión no lograba iluminar: el alma. El salón, inmenso y lleno de detalles que gritaban riqueza, se convirtió en un escenario de tensión. Cada mueble de madera fina, cada alfombra persa, cada cuadro colgado en las paredes parecía observar en silencio lo que estaba ocurriendo. Porque no se trataba de simples palabras, era un choque de mundos. De un lado, la soberbia del dinero acumulado. Del otro, la dignidad herida de quienes sobreviven con lo poco que tienen. El hijo del millonario, ajeno a esas diferencias, observaba a la niña con sincera curiosidad. No entendía por qué su padre callaba, ni por qué la mujer bajaba la mirada con vergüenza. No comprendía las fronteras invisibles que los adultos dibujan entre las personas. Su corazón, limpio como el cristal, solo veía algo injusto. Y los niños, cuando ven una injusticia, no saben callar. El millonario, molesto, intentó retomar el control. Tosió. Levantó la barbilla y se acomodó el nudo de la corbata, como si ese gesto pudiera disipar la incomodidad.
Su silencio, sin embargo, decía más que 1000 palabras. Era el silencio de alguien que nunca había querido enfrentar sus propias heridas. La limpiadora, temblando, quiso disculparse. Abrió los labios para pedir perdón, aunque no había hecho nada malo, pero su voz no salió. Y en ese instante, entendió que en esa casa, su papel no era hablar. Su papel era agachar la cabeza, sonreír aunque doliera, y desaparecer entre las sombras. Pero su hija no pensaba igual. La niña, con la valentía que solo los inocentes poseen, levantó su mirada hacia el hijo del millonario y le devolvió una sonrisa. No era una sonrisa de burla ni de vergüenza. Era la sonrisa de alguien que, a pesar de tener poco, todavía sabía encontrar razones para ser feliz. El niño rico, sorprendido, también sonrió, como si hubiera descubierto en esa pequeña compañera algo que sus juguetes caros jamás le habían dado: autenticidad. Ese intercambio silencioso entre los dos niños desarmó por completo la escena. Era como si, en medio de tanta tensión, hubieran creado un puente invisible que los unía. Un puente hecho de inocencia, de curiosidad y de una pureza que los adultos ya habían olvidado. El millonario lo notó, y aquello le incomodó más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Cómo era posible que su hijo, que tenía todo, se fijara en la hija de la mujer que limpiaba sus pisos? En su interior, un viejo orgullo le recordaba que esas amistades no eran apropiadas, que los límites estaban para ser respetados. Pero otra voz, más callada y profunda, le susurraba algo que no quería escuchar. Ese niño está viendo lo que tú has olvidado. El salón entero parecía contener la respiración. La luz que entraba por las ventanas ya no brillaba igual. Ahora se mezclaba con una tensión espesa que nadie sabía cómo disolver. La limpiadora quiso dar un paso hacia atrás, tomar a su hija de la mano y llevarla lejos de aquel lugar. No quería que la inocencia de la pequeña fuera manchada por el rechazo. No quería que esa sonrisa limpia fuera apagada por la dureza de un mundo que no entiende de ternura. Pero fue el niño millonario quien, sin pensarlo 2 veces, dio un paso hacia adelante. Sus zapatos brillantes, recién estrenados, hicieron eco en el mármol. Se acercó un poco más a la niña, mirándola de frente, como quien dice sin palabras: «No tengas miedo, quiero conocerte». El millonario contuvo el aliento. La limpiadora se estremeció. La niña abrió los ojos sorprendida. Ese movimiento, sencillo y natural, fue suficiente para que todos comprendieran que algo estaba cambiando. Que ese niño, con su inocente curiosidad, estaba a punto de abrir una puerta que nadie se atrevía a cruzar. El escenario estaba listo. Las piezas estaban en su lugar. El padre, con su orgullo. La madre trabajadora, con su vergüenza y su dolor. La niña, con su pureza. Y el hijo del millonario, con la valentía de decir en voz alta lo que los adultos callaban. La mansión, que tantas veces había sido testigo de silencios incómodos, se convertiría en testigo de una historia que marcaría la vida de todos. Porque la verdadera riqueza no siempre se encuentra en los salones llenos de oro. A veces está escondida en la sonrisa tímida de un niño. El hijo del millonario, con la curiosidad ardiendo en sus ojos, no se conformó con el silencio de los adultos. Dio un paso más, ignorando la orden seca de su padre. Sus pequeños zapatos brillantes chocaron contra el mármol, y ese sonido resonó como un desafío. Se inclinó un poco, acercándose a la niña que lo miraba con un aire de sorpresa y dulzura, y en un gesto tan inesperado como valiente, se inclinó hacia su oído y susurró unas palabras. Nadie más pudo escucharlas. Solo ella. La niña lo miró por un instante, como si no pudiera creer lo que había oído. Después, poco a poco, sus labios se curvaron en una sonrisa limpia, inocente, que iluminó su rostro. Y entonces, sin dudar, respondió algo que hizo que el aire en el salón se partiera en 1000 pedazos. Su respuesta fue tan sencilla, pero tan poderosa, que el millonario frunció el ceño, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. El niño, en cambio, sonrió aún más. Ese intercambio secreto, breve y misterioso, se convirtió en un rayo de luz en medio de la tensión.
Era como si ambos niños hubieran creado un código que los adultos no podían descifrar. El millonario se removió en su asiento, molesto. No soportaba ver cómo su hijo encontraba interés en aquella niña humilde. No entendía cómo, de pronto, una simple conversación infantil podía trastocar el orden que él había impuesto en su hogar. La limpiadora, con el corazón latiendo desbocado, intentó llevarse a su hija. Tiró suavemente de su mano, como suplicándole en silencio que se alejara antes de que algo peor sucediera. Pero la niña, aferrada a ese instante de ternura, no quiso moverse. Era como si esas pocas palabras susurradas le hubieran dado fuerza para sostenerse frente al mundo. El hijo del millonario volvió la vista hacia su padre. Sus ojos, llenos de determinación, parecían decir: «No voy a dejar de hablar con ella». Y en ese instante quedó claro que el rumbo de la historia acababa de cambiar. Porque lo que parecía un juego inocente, un susurro entre dos niños, sería el inicio de algo mucho más profundo. Un desafío a las barreras invisibles que separaban sus mundos. Antes de seguir, quiero invitarte a algo importante. Suscríbete ahora mismo y comenta desde qué ciudad nos estás acompañando. Tu mensaje me llena de alegría, y en la próxima historia quiero enviarte un abrazo muy especial con tu nombre y tu ciudad. No dejes pasar la oportunidad, porque cada comentario tuyo hace que esta familia crezca con más fuerza. El silencio del salón se hizo aún más pesado. El millonario apretó los labios, tratando de descifrar qué había dicho su hijo. La limpiadora, incapaz de sostener la mirada, sentía que cada segundo era eterno. Y los dos niños, con la sencillez de su inocencia, se miraban como si hubieran descubierto un tesoro en medio de tanta incomodidad. La niña no sabía qué significaba riqueza, ni estatus, ni orgullo, pero sabía reconocer la bondad en una mirada. Y en los ojos de aquel niño vio algo distinto, una chispa de humanidad, una amistad que nacía sin pedir permiso. El hijo del millonario, por su parte, nunca había tenido que luchar por nada. Todo le había sido dado. Pero en ese momento, frente a una niña de zapatos gastados y sonrisa pura, descubría un sentimiento nuevo, la necesidad de proteger, de compartir, de estar cerca de alguien que lo hacía sentir verdadero. El millonario, incapaz de controlar su incomodidad, frunció el ceño aún más. Quería poner fin a esa escena, quería romper ese vínculo naciente, pero algo dentro de él le impedía moverse. Como si una parte olvidada de su alma comenzara a despertar con cada palabra no dicha, con cada sonrisa inocente. La limpiadora, entre la vergüenza y el miedo, no sabía si debía disculparse o simplemente huir. Pero al ver la sonrisa de su hija, esa sonrisa que rara vez aparecía en medio de tantas privaciones, decidió permanecer quieta. Tal vez, solo tal vez, aquella amistad era un pequeño regalo en medio de tantas dificultades. Y así, en un salón lleno de lujos pero vacío de calor humano, dos niños encontraron una chispa de verdad. Una chispa que pronto se convertiría en fuego. El millonario no podía soportarlo más. Esa cercanía entre su hijo y la hija de la limpiadora lo hacía hervir por dentro. No se trataba de celos, ni de envidia. Era orgullo, orgullo herido por la posibilidad de que su mundo de apariencias, cuidadosamente construido durante años, se tambaleara frente a un simple gesto infantil. Con voz firme, como un trueno que sacude el aire, dijo: «Hijo, regresa a mi lado ahora mismo». El niño levantó la vista hacia él. No había miedo en sus ojos, solo una pregunta silenciosa. ¿Por qué debía alejarse de alguien que lo hacía sentir tan en paz? El millonario insistió, esta vez con un tono aún más severo. «Te lo ordeno. Ven aquí». La limpiadora, al escuchar esas palabras, sintió cómo la vergüenza la quemaba por dentro. Sus mejillas se encendieron, no por culpa, sino por la humillación de saberse señalada sin haber hecho nada malo. Con movimientos torpes, intentó tomar la mano de su hija y apartarla del lugar. «Vamos, cariño», susurró con voz temblorosa. «No debemos molestar». La niña obedeció a medias. Dio un paso hacia su madre, pero volvió la vista hacia el niño rico. Sus ojos,
grandes y brillantes, parecían decirle que no quería irse, que en ese instante había encontrado algo que le daba fuerzas. El hijo del millonario no soportó ver esa mirada apagarse. Dio un paso adelante, como desafiando el mandato de su padre. «Quiero hablar con ella», dijo con firmeza, sorprendiendo a todos. El millonario se puso de pie de golpe. Su figura imponente, acostumbrada a intimidar con solo erguirse, llenó la sala de un silencio tenso. Pero ni siquiera su autoridad fue suficiente para apagar la valentía del pequeño. El niño la señaló con dulzura. «Ella es mi amiga», afirmó, con esa convicción pura que solo los niños poseen. La limpiadora sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Quiso corregirlo, quiso disculparse por lo que su hija ni siquiera había hecho. Pero no pudo, porque dentro de ella algo despertaba también. El orgullo de ver a su hija reconocida, aunque fuera por un instante, como alguien digno de atención. El millonario respiró hondo, conteniendo su furia. En su mente resonaban 1000 voces, la de los negocios, la del poder, la del qué dirán, y todas coincidían en un mismo punto. No puedes permitir esto. Pero su hijo no se movió. Se aferró con la mirada a esa niña que, con un vestido desgastado y zapatos viejos, había conquistado un lugar en su corazón. La limpiadora intentó de nuevo apartarla. «Vamos, hija, no pertenezco aquí, y tú tampoco». Pero la pequeña negó suavemente con la cabeza. «Quiero quedarme», susurró, tan bajo que apenas se escuchó. Ese simple gesto, ese deseo infantil, fue como una bofetada para el millonario. ¿Cómo era posible que, en su propia casa, alguien tan humilde se atreviera a desafiarlo? Y sin embargo, detrás de su furia, había algo más. Una incomodidad que lo carcomía por dentro. Porque en lo profundo de su memoria resonaban recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Las veces en que él mismo había sido señalado por no tener lo que otros tenían. Pero se obligó a callar esa voz. Con frialdad, dijo: «Basta. Esta conversación no tiene sentido». Sin embargo, ni el niño ni la niña dieron un paso atrás. Era como si ambos hubieran encontrado en esa amistad un refugio contra la dureza del mundo. El millonario se pasó la mano por el rostro, intentando recuperar el control. No podía permitir que esa escena continuara. No delante de los empleados, no delante de los recuerdos que tanto se esforzaba en sepultar. La limpiadora, avergonzada hasta los huesos, bajó la cabeza. Sentía que, en cualquier momento, la echarían a la calle, pero al mismo tiempo, dentro de ella se encendía un pequeño orgullo. El de ver a su hija sostenerse con dignidad, aunque el mundo intentara apagarla. El niño miró a su padre. Sus ojos eran un espejo de pureza. «Papá», dijo con voz firme, «no está bien lo que haces». Ese reproche, salido de la boca de un hijo, fue más duro que cualquier insulto. El millonario apretó los puños. Nadie, jamás, se había atrevido a hablarle así. Y menos su propio hijo. El eco de esas palabras llenó la mansión. Un eco que no se disipaba, que golpeaba en cada pared, que se quedaba atrapado en los corazones de todos los presentes. La tensión alcanzó un punto insostenible. El niño, decidido, volvió a girarse hacia la niña. «Quiero escuchar tu risa», le dijo en un susurro, como si eso fuera lo único que importaba en ese instante. La niña lo miró con ojos asombrados. Nadie solía pedirle algo así. Nadie se interesaba en su felicidad. Y sin poder contenerse, rió bajito, con una risa dulce, tímida, que llenó el salón de un sonido que ni las paredes de mármol podían apagar. El millonario, al escuchar esa risa, sintió un nudo en la garganta. No lo admitió, pero esa risa le recordó la suya, cuando era niño, y todavía no conocía la dureza de la vida. La limpiadora, con lágrimas en los ojos, miró a su hija y luego al hijo del millonario. No sabía si agradecerle o temerle, pero entendía, en lo más profundo de su alma, que ese momento quedaría grabado para siempre. El desprecio del millonario no había desaparecido, pero estaba empezando a resquebrajarse, porque frente a él no tenía solo a una niña pobre, tenía frente a sí a dos niños que, con su inocencia,
Le estaban recordando que el corazón no entiende de riquezas. El silencio volvió a cubrir la sala, pero ya no era el mismo, porque en medio de la tensión, algo nuevo comenzaba a crecer. La semilla de una amistad que ningún desprecio podría arrancar. Los días pasaron, y aunque el millonario había intentado imponer distancia, los niños encontraban la manera de estar cerca. No importaba cuántas veces la limpiadora tratara de evitarlo, o cuántas órdenes diera el padre para que su hijo se mantuviera apartado. Algo invisible los atraía, una complicidad naciente que ni la autoridad ni el miedo podían romper. Fue en uno de esos momentos robados al tiempo, cuando la mansión dormía y los pasillos estaban en silencio, que la niña decidió abrir su corazón. El hijo del millonario la había buscado en el jardín trasero, ese espacio donde las flores parecían crecer ajenas al lujo y a las jerarquías. Allí, lejos de los ojos del mundo, podían ser simplemente lo que eran: dos niños descubriéndose. El niño se sentó en el césped recién cortado, con sus zapatos relucientes brillando bajo la luna. La niña, en cambio, descalza porque los suyos le lastimaban, se acomodó frente a él. El contraste era evidente, pero a ninguno de los dos le importaba. Hubo un silencio largo, lleno de miradas, hasta que ella habló. «Quiero contarte un secreto», susurró, como si temiera que el viento pudiera robarle las palabras. El niño inclinó la cabeza, intrigado. «¿Un secreto? ¿Qué tipo de secreto?». Ella respiró hondo. Le costaba ponerlo en palabras, porque era algo que había guardado dentro de su corazón durante mucho tiempo. Algo que no se atrevía a decir ni siquiera en voz baja por las noches. «Es sobre mi mamá», respondió finalmente, bajando la mirada. El niño frunció el ceño, preocupado. «¿Qué pasa con ella?». La niña apretó los puños, como si de esa forma pudiera contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Y entonces, con la voz quebrada, dejó salir lo que había callado tantas veces. «Mi mamá llora todas las noches». El niño abrió los ojos de par en par. No estaba preparado para escuchar algo así. «¿Por qué llora?». La niña se mordió el labio. El silencio de la mansión se volvió más pesado, como si todo alrededor quisiera escuchar esa confesión. «Porque nadie la respeta», dijo, con un hilo de voz. «La miran como si no valiera nada, como si fuera invisible. Y ella trata de sonreír delante de mí, pero cuando piensa que estoy dormida, se cubre la cara y llora». El niño sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado en esas cosas. Para él, los adultos eran fuertes, inquebrantables. No podía imaginar a una madre llorando en secreto, y menos a la madre de su amiga, que siempre parecía soportar todo en silencio. «¿Tú la escuchas todas las noches?», preguntó, con voz temblorosa. La niña asintió, y una lágrima rodó por su mejilla. «Sí. Y no sé cómo ayudarla. Solo sé que duele». El hijo del millonario se quedó en silencio. No sabía qué decir, pero en su corazón, algo cambió para siempre. Esa confesión se clavó en lo más profundo de su alma como una promesa. Tal vez era solo un niño, pero entendió que no podía olvidar esas palabras. Se acercó un poco más y con torpeza tomó la mano de la niña. «No se lo voy a contar a nadie», dijo con firmeza. «Lo guardaré como un secreto en mi corazón». Ella lo miró sorprendida. «¿De verdad?». Él asintió. «Lo juro. Y un día, cuando sea grande, voy a hacer algo para que nadie vuelva a hacerla llorar». La niña sonrió con tristeza, pero también con alivio. Era la primera vez que compartía ese peso con alguien. Y aunque sabía que él era solo un niño, sintió que no estaba sola. La luna brillaba sobre ellos, testigo silenciosa de ese pacto infantil. Dos manos pequeñas unidas, dos corazones inocentes cargando un secreto demasiado grande. En el interior de la mansión, el millonario no sospechaba nada. Creía que su autoridad mantenía todo bajo control, pero no podía controlar lo más importante: los sentimientos. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, el hijo del millonario se fue a la cama con un pensamiento que no lo dejaba dormir. La imagen de la limpiadora, llorando en silencio, se grabó en su mente. Y aunque era pequeño,
supo que algún día tendría que enfrentar esa verdad. El secreto estaba guardado. Y sería el detonante de un enfrentamiento mucho mayor. La mansión dormía bajo el silencio de la noche, las luces apagadas, los pasillos en penumbra y el eco lejano de los relojes marcaban la calma que suele acompañar a los hogares después de un día agitado. Pero no todos dormían. En uno de los rincones más apartados, cerca de la biblioteca, el hijo del millonario estaba sentado en el suelo, conversando en voz baja con la hija de la limpiadora. Sus risas suaves, sus palabras casi susurradas, eran un refugio en medio de un mundo que parecía demasiado duro para ellos. La niña había encontrado en aquel amigo un oído dispuesto a escuchar lo que nadie más quería oír. El niño, en cambio, había descubierto en ella una sinceridad que jamás había sentido en los salones repletos de invitados, ni en los juegos lujosos que llenaban su habitación. Pero esa noche, la calma se rompió. El millonario, que había trabajado hasta tarde revisando documentos en su despacho, decidió dar una vuelta por la casa. Sus pasos firmes y pesados resonaban en el piso de mármol hasta que escuchó algo extraño. Voces de niños a deshora. Frunció el ceño y siguió el sonido, hasta que los encontró. Allí estaban, su hijo y la hija de la limpiadora, hablando como si fueran los mejores amigos del mundo. Sentados juntos, compartiendo secretos, como si no existieran diferencias entre ellos. La sangre del millonario hirvió. «¿Qué es esto?», rugió, y su voz retumbó con tanta fuerza que los dos niños dieron un salto. El niño lo miró, sorprendido, pero no asustado. La niña, en cambio, bajó la cabeza y se abrazó a sí misma, temblando. El millonario avanzó un paso más, con la furia dibujada en el rostro. «Ella no es como tú», gritó, señalándola con un gesto de desprecio. El silencio fue brutal. La niña, herida, sintió cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. No era la primera vez que percibía ese rechazo, pero escucharlo de manera tan directa dolía como nunca. La limpiadora, que había llegado corriendo al escuchar los gritos, se quedó paralizada en la puerta. Su corazón se encogió al ver la escena. Su hija, humillada. Su jefe, furioso. Su propio trabajo pendiendo de un hilo. Pero antes de que ella pudiera decir una sola palabra, el hijo del millonario dio un paso adelante. Sus ojos, pequeños pero firmes, se clavaron en los de su padre. «Papá», dijo, con una voz que no parecía la de un niño, sino la de alguien mucho mayor. «Tú tampoco eres como crees». El silencio que siguió fue aún más duro que el grito anterior. Era un silencio denso, pesado, que aplastaba el aire en la habitación. El millonario quedó desconcertado. ¿Qué había querido decir su hijo? ¿Cómo se atrevía a responderle de esa forma? «¿Qué dijiste?», preguntó con la voz grave, intentando recuperar el control. El niño no bajó la mirada. «Tú piensas que eres mejor que los demás, pero no lo eres». Esas palabras cayeron como un rayo en medio de la oscuridad. La limpiadora se llevó la mano a la boca, aterrada por lo que aquello podía significar. La niña, con los ojos húmedos, miraba al niño con una mezcla de admiración y miedo. El millonario respiró hondo, tratando de contener la furia. Nadie jamás se había atrevido a hablarle así. Y ahora era su propio hijo quien lo desafiaba, quien le arrancaba las máscaras que tanto le había costado construir. «Eres solo un niño. No sabes de lo que hablas», replicó con dureza. Pero en el fondo, esas palabras no tenían fuerza. Porque en algún rincón olvidado de su corazón, sabía que su hijo tenía razón. El niño dio otro paso adelante. «Ella y yo somos iguales. Y si no lo entiendes, es porque has olvidado lo que realmente importa». La niña lo miró con los ojos llenos de asombro. Nadie jamás la había defendido así. La limpiadora, con lágrimas en los ojos, comprendió que en aquel instante se estaba diciendo una verdad que durante años había permanecido enterrada. El millonario, en cambio, se sintió acorralado. La dureza de su hijo lo enfrentaba con un pasado que él había querido sepultar. Su propia infancia humilde, sus propios zapatos gastados, las veces en que otros lo habían mirado con desprecio. El eco de esa memoria le atravesó el pecho como un cuchillo. Pero no lo admitió.
No todavía. La tensión se volvió insoportable. La mansión, con sus muros imponentes y sus lujos silenciosos, fue testigo de un choque brutal. El poder del dinero contra la pureza de la verdad. Y en ese instante, todos supieron que nada volvería a ser igual. El aire en la mansión era irrespirable. El millonario había quedado paralizado frente a las palabras de su propio hijo. Nunca, en todos sus años de autoridad, había sentido un golpe tan directo en su orgullo. No venía de un rival, ni de un socio de negocios, ni siquiera de un enemigo. Venía de aquel pequeño, de sangre propia, con ojos limpios que lo desnudaban frente a todos. El silencio se rompió con un suspiro entrecortado. Era la limpiadora, que se aferraba al marco de la puerta, intentando contener las lágrimas. Sabía que, en cualquier momento, una sola palabra equivocada podía costarle el trabajo. Y sin embargo, lo que más le dolía no era la posibilidad de perder el sustento. Era ver a su hija expuesta, convertida en objeto de humillación. La niña, con las manos entrelazadas, miraba al suelo. Pero de reojo, seguía observando al niño rico, como si en él encontrara un refugio. El millonario dio un paso hacia adelante, y su sombra cubrió a los dos pequeños. Iba a hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, su hijo lo interrumpió. «Papá, tengo que decirte algo». La firmeza en su voz sorprendió a todos. No era un capricho infantil, ni un berrinche pasajero. Era la voz de alguien que, aunque pequeño, cargaba con una verdad demasiado grande. El millonario arqueó las cejas, incrédulo. «¿Qué es lo que tienes que decirme?» El niño respiró hondo, como si buscara valor en lo más profundo de su pecho. Después señaló a la niña. «Ella me contó un secreto, algo que tú tienes que escuchar». La limpiadora sintió que el mundo se le venía abajo. Se adelantó un paso, con los ojos suplicantes. «No, por favor», susurró. «No digas nada». Pero el niño ya había tomado una decisión. «Su mamá», dijo con voz clara, mirando a su padre a los ojos, «llora todas las noches». El millonario quedó mudo. El niño continuó, sin bajar la mirada. «Llora porque nadie la respeta. Porque todos la miran como si no valiera nada. Porque aquí, en esta casa, la hacen sentir invisible». Las palabras fueron un golpe directo, imposible de esquivar. El millonario retrocedió un paso, como si la verdad lo hubiera empujado físicamente. Sus ojos se abrieron, y por un instante pareció perder el equilibrio. La limpiadora ya no pudo contener las lágrimas. Se cubrió el rostro con ambas manos, avergonzada de que su dolor secreto hubiera sido revelado. Quiso disculparse, quiso desaparecer, pero sus sollozos la traicionaron. El millonario la miró, y algo en su interior se estremeció. No era solo la vergüenza de tener a su empleada llorando frente a él. Era algo más profundo, un eco de su propio pasado, que volvía a golpearlo con fuerza. El niño no se detuvo. «Ella llora como lloraba mi abuela», continuó. «¿Te acuerdas? Tú me contaste una vez que cuando eras niño tu mamá también sufría porque la gente se burlaba de tus zapatos rotos». Las palabras cayeron como piedras en el corazón del millonario. Ese recuerdo, él lo había enterrado hacía décadas. Pero ahí estaba su hijo, devolviéndoselo con una claridad brutal. La limpiadora bajó las manos lentamente, sorprendida. No sabía de qué hablaba el niño, pero entendía que, de algún modo, estaba tocando una herida muy antigua en el alma de su patrón. El millonario intentó responder, pero su voz salió quebrada. «No, no hables de eso». El niño lo interrumpió otra vez, con la valentía de quien sabe que está diciendo lo correcto. «Sí, papá, yo lo recuerdo. Dijiste que nunca olvidarías cómo se sentía ser humillado. Dijiste que por eso ibas a trabajar muy duro. Pero ahora eres tú quien hace lo mismo con los demás». La frase lo atravesó como un cuchillo. El salón, imponente, lleno de lujos, se volvió pequeño, casi sofocante. Las paredes parecían acercarse, como si también juzgaran en silencio. La limpiadora no podía creer lo que estaba presenciando. Su jefe,
Ese hombre duro y orgulloso estaba siendo desarmado palabra por un niño. Y no cualquier niño, su propio hijo. La niña, en silencio, observaba con los ojos grandes, comprendiendo que algo muy importante estaba ocurriendo. El millonario llevó una mano a la frente, cerró los ojos, como si quisiera escapar de esa escena. Pero no podía. La verdad estaba allí, desnuda, pronunciada con la inocencia que no admite excusas. Por un instante, pensó en gritar, en imponer su autoridad como siempre lo hacía. Pensó en callar a su hijo con un rugido, en ordenar a la limpiadora que se marchara de inmediato. Pero no lo hizo, porque en el fondo de su corazón, esas palabras habían encendido un recuerdo demasiado vivo para ignorar. Se vio a sí mismo, años atrás, un niño pobre en un pueblo pequeño, con zapatos gastados que dejaban pasar el frío. Recordó las risas de los otros niños, las miradas de desprecio, las lágrimas escondidas de su madre. ¿En qué momento había olvidado todo aquello? ¿En qué momento se había convertido en lo que más había odiado? El niño dio un paso más hacia él, como si quisiera asegurarse de que lo estaba escuchando. «Papá, no quiero que seas así. No quiero que mi amiga sienta lo mismo que tú sentiste de niño». La voz del pequeño se quebró al final. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran de miedo. Eran de dolor, de impotencia, de amor hacia esa niña y hacia un padre que no entendía cómo había perdido el rumbo. El millonario abrió los ojos y vio a su hijo. Lo vio realmente. No al heredero, no al niño que debía continuar su legado. Lo vio como un espejo de sí mismo, como un recordatorio de lo que alguna vez había sido. La limpiadora, con el rostro empapado en lágrimas, se llevó la mano al corazón. No podía creer lo que escuchaba. Era como si aquel niño estuviera poniendo voz a lo que ella nunca se había atrevido a decir. Y en ese instante, el millonario sintió algo que hacía años no sentía: vergüenza. Vergüenza de sí mismo. Vergüenza de haber olvidado su origen. Vergüenza de haber lastimado a los demás con la misma indiferencia con que un día lo habían herido a él. El silencio era insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Hasta que el niño, con una valentía admirable, cerró la escena con una frase que quedó grabada para siempre. «Papá, si no cambias, nunca serás realmente rico». El millonario quedó paralizado. Esa verdad, dicha con tanta pureza, lo atravesó como una sentencia imposible de apelar. La limpiadora lloraba en silencio. La niña, confundida pero conmovida, se aferraba a la mano del niño que la había defendido. Y el millonario se dio cuenta de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de derrumbarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo de corazón. Si esta historia está tocando tu alma, suscríbete ahora mismo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Quiero saludarte en la próxima historia, enviarte un abrazo con tu nombre y tu ciudad, porque aquí, cada palabra tuya importa. La revelación ya estaba hecha. Nada sería igual. El millonario, atrapado entre el orgullo y el recuerdo de su propia infancia, sabía que estaba frente a una encrucijada. Y la decisión que tomara en adelante no solo marcaría su vida, sino también la de su hijo, la de la niña, y la de aquella mujer que lloraba cada noche en silencio. La mansión estaba en silencio. Un silencio que no era de paz, sino de tormenta contenida. Después de aquella confrontación, cada rincón de la casa parecía estar impregnado de un eco doloroso. El millonario caminaba de un lado a otro en su despacho, incapaz de encontrar calma. Las palabras de su hijo resonaban una y otra vez en su mente como un martillo. «Papá, si no cambias, nunca serás realmente rico». Se dejó caer en su sillón de cuero, ese trono que tantas veces había representado poder y seguridad. Pero esa noche, el sillón era una prisión. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando bloquear la memoria, pero fue inútil. Las imágenes del pasado regresaron con una fuerza que lo desarmaba. Recordó el suelo frío bajo sus pies cuando era niño. Los zapatos gastados que apenas lograban sostenerse, con agujeros por donde se colaba el polvo y la lluvia.
Recordó a su madre, cosiéndolos una y otra vez, con hilos que apenas aguantaban, intentando que su hijo no sintiera vergüenza en la escuela. Recordó también las risas de los otros niños, cómo lo señalaban, cómo imitaban su andar torpe cuando los zapatos se le deshacían en medio del camino. Y, sobre todo, recordó las lágrimas de su madre al verlo llegar a casa con la ropa sucia y el corazón hecho pedazos. Se llevó las manos al rostro. ¿En qué momento había olvidado todo aquello? ¿Cómo había permitido que el brillo del dinero borrara esas memorias que deberían haber sido su brújula? El reloj de la pared marcaba la medianoche. Afuera, el viento soplaba fuerte, golpeando las ventanas como si quisiera entrar y reclamarle también. El millonario se levantó de golpe y comenzó a caminar por la habitación. «Soy un necio», murmuró, apenas audiblemente. Cada paso era una pelea contra sí mismo. La imagen de la limpiadora llorando en silencio, revelada por la voz inocente de su hijo, lo perseguía. No podía quitársela de la cabeza. Era como un espejo de su madre, décadas atrás. Por primera vez en años, se permitió llorar. No un llanto fuerte, no un llanto liberador. Fue un llanto seco, contenido, como si las lágrimas hubieran olvidado el camino. Pero estaban ahí, ardiendo en sus ojos, recordándole que todavía había humanidad en su interior. Se acercó a la ventana y miró hacia los jardines oscuros. Pensó en su hijo, en la valentía con que lo había enfrentado, en los ojos firmes con los que había defendido a la hija de la limpiadora. Sintió una mezcla de vergüenza y orgullo. Vergüenza porque había tenido que ser un niño quien le recordara lo esencial. Orgullo porque ese niño era suyo, y quizá había logrado ser mejor hombre de lo que él había sido. Se sentó de nuevo y hundió la cabeza entre las manos. La mansión estaba llena de riquezas, cuadros caros, lámparas de cristal, alfombras traídas de lugares exóticos. Pero ¿qué sentido tenía todo eso si en medio del lujo reinaba el desprecio? ¿Qué valor tenía tanto oro si había olvidado lo que de verdad hacía grande a un hombre? El eco de la frase de su hijo lo golpeaba sin tregua. Ella y yo somos iguales. Y si no lo entiendes, es porque has olvidado lo que realmente importa. Esa palabra, olvidado, era la que más lo hería. Sí, lo había olvidado. Había olvidado su origen, sus luchas, el rostro cansado pero amoroso de su madre. Había olvidado el hambre, las noches sin abrigo, los días en que un gesto de bondad lo hubiera significado todo. Se levantó una vez más y abrió un viejo cajón de su escritorio. Allí guardaba una caja pequeña, de madera. Hacía años que no la abría. Sus manos temblaron al hacerlo. Dentro, envueltos en un pañuelo gastado, estaban aquellos zapatos viejos que había conservado en secreto. Los había guardado como un símbolo de su victoria, de lo lejos que había llegado. Pero ahora, al mirarlos, no vio triunfo. Vio traición. Traición a sí mismo. Traición a su madre. Traición al niño que alguna vez fue. Tomó los zapatos entre sus manos y sintió el cuero desgastado, las costuras débiles, los agujeros que todavía dejaban pasar la luz, y se derrumbó. «Perdóname, mamá», susurró, como si ella pudiera escucharlo desde algún lugar. La habitación parecía girar a su alrededor. El peso de los años de orgullo lo aplastaba. Había trabajado tanto para escapar de la pobreza que terminó escapando también de la humildad. Había huido tanto del dolor que terminó negándoles a otros la compasión que él mismo había necesitado. En ese momento, tomó una decisión. No podía seguir siendo el mismo. No podía permitir que su hijo creciera aprendiendo que el dinero era más importante que la dignidad. No podía seguir ignorando las lágrimas silenciosas de quienes trabajaban en su casa. La transformación no sería sencilla. Requería valentía, más valentía de la que había mostrado en los negocios o en las salas de reuniones, porque la verdadera valentía no estaba en enfrentar rivales externos, sino en enfrentarse a uno mismo. Se levantó, todavía con los zapatos viejos en las manos.
Caminó por la habitación como si buscara fuerzas en cada rincón. La voz de su hijo resonaba como un faro. Si no cambias, nunca serás realmente rico. Y lo entendió. La riqueza no estaba en lo que brillaba en las vitrinas, ni en los ceros de una cuenta bancaria. La riqueza verdadera estaba en los vínculos, en el respeto, en la capacidad de ver al otro como un igual. El millonario se dejó caer de rodillas, allí mismo, en el suelo de su despacho, y en la soledad de la noche, sin testigos, dejó salir un llanto profundo, un llanto que llevaba años acumulado, un llanto de arrepentimiento y de deseo de redención. La luna, desde la ventana, lo iluminaba con un resplandor suave, y aunque nadie lo sabía, en ese instante, el hombre orgulloso comenzaba a morir, y en su lugar nacía un hombre nuevo. El cambio interior había comenzado. El amanecer llegó lento, bañando la mansión con una luz dorada que parecía querer anunciar un nuevo comienzo. Las sombras de la noche aún se escondían en los rincones, pero en el corazón del millonario ya había sucedido algo irreversible: la transformación interior. Había pasado la madrugada sin dormir, con los zapatos viejos de su infancia en las manos, recordando cada lágrima de su madre y cada desprecio que había soportado de niño. Esos recuerdos, que durante años había tratado de enterrar bajo montañas de riqueza, se habían convertido en una voz insistente, una voz que le exigía un cambio. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, el millonario se miró en el espejo y no vio al hombre poderoso, al empresario respetado, al dueño de una fortuna. Vio a un hombre cansado, vacío, atrapado en una coraza que ya no tenía sentido, y detrás de su reflejo vio también el rostro de su hijo, lleno de verdad, y el de la niña, con una sonrisa que lo había desarmado. Se vistió sin prisa. No eligió su traje más caro ni su corbata más llamativa. Optó por algo sencillo, casi austero. Era como si su exterior también quisiera reflejar el cambio que comenzaba en su interior. Al salir de su habitación, dio órdenes inusuales. «Quiero que todos los empleados se reúnan en el salón principal esta mañana». Su voz no era dura, sino serena, aunque con un matiz de gravedad que nadie se atrevió a cuestionar. La noticia corrió por la casa como un susurro inquietante. Los trabajadores, acostumbrados a verlo distante y exigente, se miraban entre sí con sorpresa. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. La limpiadora, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando recibió la instrucción. ¿Habría llegado el final? ¿Sería despedida después del escándalo de la noche anterior? Tomó la mano de su hija con fuerza, como buscando en ella el valor que le faltaba. El salón principal se llenó poco a poco. Allí estaban los cocineros, los jardineros, las amas de llaves, cada persona que mantenía aquella mansión funcionando en silencio. Nunca antes habían sido convocados de esa manera. El murmullo era constante, una mezcla de curiosidad y miedo. Y entonces apareció él. El millonario entró despacio, con un porte distinto. No era el hombre altivo que solía caminar con paso arrogante, sino alguien que parecía cargado de un peso enorme, pero también con un brillo nuevo en los ojos. Todos callaron de inmediato. El millonario avanzó hasta quedar en el centro del salón. Su hijo estaba allí, observándolo con atención. La limpiadora, con la cabeza gacha, sostenía la mano de su hija, temiendo lo peor. Hubo un silencio prolongado, hasta que él habló. «Anoche no dormí», comenzó, con la voz grave pero emocionada. «Pasé la noche recordando cosas que había olvidado. Sus palabras sorprendieron a todos. Nunca antes los había tratado con tanta franqueza. Recordé que yo también fui un niño pobre, que mis zapatos estaban rotos, que pasaba frío en invierno, y que mi madre lloraba porque no podía darme más de lo que tenía». La limpiadora levantó la vista, sorprendida. Recordé que juré nunca volver a sentir esa humillación, y que, en mi esfuerzo por huir de ese pasado, me convertí en lo mismo que tanto me dolió. Alguien que desprecia, alguien que mira por encima del hombro, alguien que olvida que todos somos iguales. Su voz se quebró un instante, pero continuó. «Hoy quiero pedir perdón». El murmullo recorrió la sala como un relámpago.
¿El millonario pidiendo perdón? Era algo impensable. Él giró hacia la limpiadora, que temblaba de pies a cabeza. «A ti, sobre todo», dijo mirándola a los ojos. «He sido injusto. He permitido que llores en silencio, que cargues con desprecios que nunca debiste soportar. Y lo peor de todo es que yo sé lo que se siente». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la mujer. No sabía qué responder. Su hija, en cambio, la apretó con fuerza de la mano, como diciéndole que no tuviera miedo. El millonario se arrodilló frente a ellas. Nadie en la sala podía creer lo que estaba viendo. «Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en cómo tratamos a los demás», dijo con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. En ese instante, hizo un gesto. Uno de los empleados entró con una pequeña caja. El millonario la tomó y, con cuidado, la abrió frente a la niña. Dentro había un par de zapatos nuevos. No eran caros, no tenían adornos de lujo ni marcas famosas. Eran sencillos, cómodos, escogidos con cariño. El millonario tomó los zapatos con ambas manos y se los entregó a la niña. «Quiero que los uses», dijo suavemente. «No porque te falten, sino porque mereces tener algo hecho con amor». La niña lo miró con los ojos muy abiertos. Por un instante dudó, como si temiera que aquello fuera un sueño. Después, tomó los zapatos y sonrió con la misma inocencia con que había sonreído al hijo del millonario días antes. El salón entero se conmovió. Algunos de los empleados tenían lágrimas en los ojos. Nunca habían visto a su patrón de esa manera. El millonario se incorporó y miró a su hijo. «Gracias», dijo con un nudo en la garganta. «Gracias por recordarme lo que realmente importa». El niño, orgulloso, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, el millonario respondió al abrazo sin reservas, dejando que las lágrimas rodaran por su rostro. La limpiadora, emocionada hasta los huesos, no pudo contenerse más. Se acercó y dijo, con voz entrecortada: «No sabe lo que esto significa para mí. No son solo unos zapatos, es respeto, es dignidad. Es el regalo de que mi hija se sienta vista». El millonario asintió, incapaz de hablar. Y en ese instante, algo cambió en la mansión. El aire ya no era pesado, el lujo ya no parecía frío. Había nacido un calor humano que jamás antes había habitado esos muros. Los empleados, testigos de aquel gesto inesperado, entendieron que la historia estaba cambiando para todos. Ya no eran invisibles, ya no eran sombras que servían en silencio. Ese día, el millonario había devuelto la humanidad que él mismo había perdido. El salón aún estaba lleno de murmullos emocionados. Los empleados se miraban entre sí, como si no pudieran creer lo que habían presenciado. El millonario, aquel hombre que tantas veces había pasado por ellos sin dedicarles siquiera una palabra amable, acababa de arrodillarse frente a la limpiadora y su hija, pidiendo perdón y entregando un gesto de humanidad. Pero lo más impactante no fue el regalo en sí, sino el cambio en sus ojos. Aquella mirada dura y distante había dado lugar a otra. Una mirada sincera, humilde, profundamente conmovida. La niña sostenía los zapatos nuevos contra su pecho como si fueran un tesoro. No porque fueran caros, sino porque eran un símbolo. Por primera vez, alguien poderoso había pensado en ella, no como en la hija de la limpiadora, sino como en una persona valiosa. El hijo del millonario, todavía abrazado a su padre, lo miraba con orgullo. En su interior, comprendía que las palabras que había dicho habían hecho un eco real. Había despertado algo en ese hombre que hasta entonces parecía inquebrantable. La limpiadora, con lágrimas deslizándose por su rostro, respiró hondo. Sintió que un peso enorme caía de sus hombros. Aquel reconocimiento no borraba años de humillaciones, pero sí abría una puerta, la puerta de la dignidad recuperada. El millonario se separó de su hijo y, con voz clara, volvió a dirigirse a todos los presentes. «Hoy quiero que este hogar sea diferente. Quiero que cada persona que trabaja aquí se sienta respetada, valorada y escuchada. No más silencios que duelen, no más lágrimas escondidas.
Sus palabras provocaron un murmullo emocionado entre los empleados. Algunos bajaron la cabeza, otros se secaron discretamente los ojos. Era como si, de repente, la mansión hubiera cambiado de piel. Después, el millonario se volvió hacia la niña. Quiero darte estos zapatos no solo para que los uses, sino para que cada vez que los mires, recuerdes algo. Que tú tienes tanto valor como cualquier persona. No permitas nunca que nadie te haga sentir menos. La niña lo miró con una mezcla de asombro y alegría. Luego, en un gesto espontáneo, corrió hacia él y lo abrazó. Nadie en el salón respiró durante unos segundos. Era una imagen inesperada, casi irreal. La hija de la limpiadora abrazando al millonario, y él devolviendo ese abrazo con ternura. La limpiadora, al ver a su hija en brazos de aquel hombre, no pudo contener un sollozo. Era un sollozo de alivio, de gratitud, de esperanza. El hijo del millonario, con una sonrisa radiante, se acercó también y abrazó a los dos. Y en ese momento, el millonario sintió algo que hacía mucho no sentía: calor humano. Era como si las paredes frías de la mansión, cargadas de oro y mármol, se derritieran para dejar entrar algo más poderoso que cualquier riqueza: el amor y la reconciliación. El silencio fue roto por la voz suave de la limpiadora. «Señor», dijo, con humildad pero también con una fuerza nueva, «lo que ha hecho hoy quedará grabado en mi corazón y en el de mi hija para siempre. No son solo palabras ni zapatos. Es respeto. Es reconocer que todos compartimos la misma humanidad». El millonario bajó la cabeza conmovido. «No me llames señor», respondió con voz quebrada. «Llámame por mi nombre. Porque desde hoy quiero que me veas no como tu patrón, sino como alguien que aprendió de sus errores». La limpiadora asintió, sorprendida y emocionada. Era como si, en ese instante, se derribara el muro invisible que siempre había separado sus mundos. Los empleados, testigos de aquella escena, comenzaron a aplaudir tímidamente. Primero unos pocos, luego todos. El salón se llenó de aplausos, no por el gesto material, sino por el cambio profundo que habían presenciado. El millonario, acostumbrado a recibir aplausos en conferencias y reuniones de negocios, entendió que ese era el aplauso más verdadero de su vida. No celebraba su dinero, sino su humanidad recuperada. Miró a su hijo y le acarició el cabello. «Gracias por abrirme los ojos», dijo en voz baja solo para él. «Tú eres mi mayor riqueza». El niño sonrió, y sus ojos brillaron como estrellas. La niña, todavía abrazando sus zapatos nuevos, se volvió hacia su madre y dijo con alegría: «Mamá, ya no tienes que llorar en las noches». Las palabras de la pequeña hicieron que el corazón de la limpiadora se rompiera de emoción. Se arrodilló y abrazó a su hija con fuerza, como si quisiera protegerla de todo mal. El millonario las observó y, en silencio, juró que nunca más permitiría que esa mujer derramara una lágrima de humillación dentro de su casa. Ese día no solo se entregaron unos zapatos sencillos. Ese día se entregó dignidad, respeto y amor. Ese día nació un nuevo hogar, donde los muros ya no separarían, sino que protegerían. La reconciliación estaba completa. El eco de los aplausos aún resonaba en el salón cuando todo quedó en silencio otra vez. Un silencio distinto, no de miedo ni de tensión, sino de calma. Era como si la mansión hubiera respirado aliviada después de años de frialdad. La limpiadora, con su hija aún en brazos, se incorporó lentamente. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero en su mirada brillaba algo nuevo: orgullo. No un orgullo arrogante, sino el orgullo limpio de alguien que había sido reconocida como ser humano, como mujer, como madre. El millonario la observaba en silencio. Dentro de él, la batalla había terminado. Ya no luchaba contra su pasado. Ya no se escondía detrás de su riqueza. Había comprendido que el mayor tesoro que podía poseer no estaba en los bancos ni en las mansiones, sino en los corazones que lo rodeaban. La niña, emocionada, miró a su madre y al millonario, y con la naturalidad que solo tienen los pequeños, pronunció unas palabras que quedarían grabadas en la memoria de todos. El corazón de los niños ve lo que los adultos olvidan,
La frase cayó como una lluvia suave sobre todos los presentes. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a moverse. Porque sabían que esa verdad, salida de la boca de una niña, era la lección final de todo lo que habían vivido. El millonario sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No intentó esconderlas. Abrió los brazos y abrazó con fuerza a su hijo, como si en ese abrazo quisiera recuperar todo el tiempo perdido, todas las caricias que el orgullo le había impedido dar. El niño, feliz, se aferró a él con la misma fuerza. Era un abrazo de reconciliación, de amor incondicional, de unión. La limpiadora, conmovida hasta el alma, bajó la mirada y susurró: «Gracias, Dios mío». Los empleados, testigos de aquella transformación, comprendieron que estaban frente a un nuevo comienzo. Esa mansión, que hasta entonces había sido un lugar de trabajo frío y distante, ahora podía convertirse en un verdadero hogar. El millonario se giró hacia todos ellos y dijo con voz firme pero emocionada: «Hoy les prometo algo. Esta casa ya no será solo mía, será de todos. Quiero que cada persona que cruce estas puertas sienta respeto, gratitud y calor humano». Los rostros de los empleados se iluminaron. Algunos se limpiaron discretamente las lágrimas. Otros sonrieron con alivio, porque sabían que esas palabras no eran promesas vacías. Habían visto el cambio en sus ojos. Habían sentido la sinceridad en su voz. El hijo del millonario, aún tomado de la mano de la niña, levantó la vista hacia su padre y dijo: «Papá, ahora sí eres rico». La frase arrancó sonrisas y lágrimas al mismo tiempo, porque todos sabían que era verdad. El millonario asintió, con el corazón desbordado. «Sí», respondió suavemente. «Ahora lo soy». El abrazo que siguió fue largo, sincero, eterno. Padre e hijo, unidos no por el dinero ni por las apariencias, sino por el amor verdadero. Y la niña, con sus zapatos nuevos, sonrió. No por el regalo material, sino porque había aprendido que su voz y su corazón también tenían valor. La limpiadora, orgullosa, acarició el cabello de su hija. Sabía que esa lección la acompañaría toda la vida, que la dignidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es. El millonario, de pie frente a todos, respiró hondo. Sintió que, por primera vez en décadas, estaba en paz consigo mismo. Ya no era el niño pobre que lloraba en silencio, ni el adulto que se escondía tras el dinero. Ahora era un hombre reconciliado con su historia y con los que lo rodeaban. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de un calor inesperado. Un calor que no provenía de las lámparas de cristal ni de las chimeneas encendidas, sino de los corazones unidos en aquel instante. Y así, en esa mañana luminosa, todos entendieron la gran lección: que la riqueza verdadera no se guarda en cajas fuertes, sino en los gestos de bondad. Que la mayor herencia que un padre puede dar no son bienes materiales, sino un corazón capaz de amar. Que el corazón de los niños es un espejo que nos recuerda lo que los adultos solemos olvidar. Y ahora quiero hablar contigo, que has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra de esta historia. Si esta lección tocó tu alma, si sentiste que en algún momento tus ojos se humedecieron o tu corazón se apretó, quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no pierdas ninguna de las próximas historias que sanan el corazón. Y no olvides dejar en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque en la próxima historia quiero enviarte un abrazo con tu nombre y con todo mi cariño, porque tú, que estás escuchando, también eres parte de esta familia, y tu voz, tus recuerdos y tus emociones hacen que cada historia tenga vida. Recuerda, la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás. Y cuando olvidemos esa verdad, basta con mirar a los ojos de un niño para recordarla.